Entiendo que lo que me impide vivir la verdad es la resistencia e identificación con mis recuerdos pasados. ¿Hay alguna manera de superar esta resistencia e identificación? Lo maravilloso de saber quién eres, que es presencia consciente, es que no hay nada que hacer, superar, alcanzar o mejorar. Sino solo escuchar. Ahora, el truco es, ¿cómo se escucha? Escuchar significa estar atento o vigilante a la necesidad del ego de vivir en el tiempo, de protegerse, de mantener su existencia y de luchar en la búsqueda de sí mismo en otro lugar que no sea aquí ahora. Asumo que sabes todo esto, así que lo más sencillo es ser consciente inmediatamente del momento en que la resistencia surja y solo decir, gracias por hacerme consciente de esta resistencia. Eso es todo. No se necesitas nada más. La clave es esta: escuchas al reconocer que casi nunca escuchas. No detengas la identificación, ya que no va a funcionar, sino simplemente escucha, conciencia vigilante, cómo te estás identificando con prácticamente todo. Esta mera observación de la resistencia, del no escuchar y de la identificación con un ego es en sí misma suficiente para hacer que te des cuenta de todo el sufrimiento innecesario que traen. Una vez que veas el sufrimiento innecesario, entonces automáticamente se desvanece, tan simple como eso. Después de todo, ¿quién quiere sufrir? He visto algunos de tus videoclips en YouTube y me he dado cuenta de la importancia del amor incondicional. Me parece que incluso el pensamiento de amor incondicional es demasiado para mí. ¿Hay alguna manera sencilla de empezar? El amor incondicional, lo creas o no, es tu estado natural. No es difícil amar incondicionalmente, pero depende de tu nivel de conciencia. Comienza contigo mismo, después de todo, la forma más alta de amor incondicional es hacia ti mismo. Toma conciencia de tus miedos, remordimientos, culpas, vergüenza, ira y preocupaciones egoicas y luego lleva a cabo estos 3 pasos. 1. Reconoce la sensación en tu cuerpo, todas las emociones negativas se hacen sentir en el cuerpo. 2. Toma una respiración profunda y suspira, relajando completamente el cuerpo dentro de esa sensación. 3. Di gracias por hacerme consciente de ello y lo suficientemente fuerte como para aceptarlo. Eso es todo. Este es el amor incondicional más alto hacia ti mismo, es verdadera compasión a pesar de que podrías sentirte mal, sin embargo lo aceptas como una herramienta de aprendizaje. Este primer paso podría ser todo lo que realmente necesitas. Pronto te encontrarás amando incondicionalmente a los demás de la misma manera que lo has hecho contigo. Hay algo que le sucede al cerebro cuando se reconoce la diferencia entre el pensamiento y la conciencia. No depende de la inteligencia que hemos heredado, ni tampoco de los años que hemos vivido. Un cambio en el cerebro ocurre cuando comenzamos a reconocer lo que es verdad, que es la conciencia, y cuanto mayor sea la realización, mayor será el cambio en el cerebro y su capacidad para conocer y comprender. Nosotros no entendemos con el cerebro, sino a través de la conciencia, sin embargo, el cerebro se expande para dar cabida a una mayor conciencia de la realidad. Las alteraciones en la conciencia son realmente visibles en la gente que es cada vez más consciente de su verdadera naturaleza, mientras experimentan cambios que reestructuran el cerebro y su química, convirtiéndose en más amables con la inocencia y simplicidad de un niño junto con un marcado grado de inteligencia. Esto fue visible en Albert Einstein y otros seres avanzados. He tenido una experiencia cercana a la muerte y más tarde me he dado cuenta de que era lo que necesitaba para liberarme de mi patrón de sueño. ¿Sabe usted algo de eso? La gente suele pasar por una transformación y convertirse más en sí mismos porque el potencial inherente dentro de ellos se expande cuando se libera. En los casos cercanos a la muerte, oyes decir que los que han pasado por esa experiencia admiten que lo que les pasó era lo que necesitaban, que era de alguna manera ordenado por la fuente que somos. Otra cosa que sucede es que la conciencia es liberada de su confinamiento en el pensamiento. ¿Qué se entiende por liberación de la conciencia? Nosotros estamos hechos de tiempo y ahora. En otras palabras, somos creaciones de la evolución y el tiempo. Por lo tanto, con el fin de vivir en el mundo somos dictados por el tiempo y por los instintos tales como el de supervivencia y adaptación.
Como resultado de esto perdemos el sencillo conocimiento de lo que somos y llegamos a estar confinados en el pensamiento. Nuestra vida cotidiana queda aprisionada por el pensamiento. Todo lo que hacemos implica el pensar en ello o el análisis, comparación, juicio, imaginación, lógica y así sucesivamente. Esto está bien cuando se trata de la vida práctica diaria, pero, como resultado de este aprisionamiento, perdemos el contacto con lo que somos. Perdemos la verdad de nuestro ser y así terminamos siendo infelices, desgraciados, insatisfechos, confusos, materialistas e impulsados por el poder y el control. Nuestro corazón, como resultado de un exceso de la mente, se ahoga en su capacidad de amar, reír y ser libre en su expresión espontánea de la vida. El sufrimiento es creado por la mente y el corazón se bloquea. También, cuando comenzamos la búsqueda de respuestas a la vida, lo hacemos también intelectualmente, lo que agrava aún más la situación, y así pasamos por un largo proceso de hacer en lugar de ser. Imagina el cielo y las nubes. El cielo es nuestro ser y las nubes la mente. Cuando vemos la diferencia entre el pensamiento y la conciencia, vemos que el cielo es la conciencia y las nubes son pensamientos. A pesar del deprimente, triste, oscuro y nublado día, el cielo está por encima de las nubes y todavía brilla en su luz y libertad. Vemos cómo ambos se necesitan mutuamente y sin embargo son diferentes. La realización, darse cuenta, de este hecho evidente se convierte en la liberación de la conciencia. Liberamos la conciencia de la esclavitud del pensamiento, no mediante la eliminación del pensamiento, sino viendo la verdad de la situación. ¿No es el pensamiento esencial para vivir? Sin el pensamiento no hay un mundo tal como lo conocemos ni cerebro para dar cabida a la consciencia o conciencia. La cuestión es que no hay que cambiar nada, ni incluso mejorar nada, sino ver lo que es real, la fuente, en lugar de su resultado. La conciencia es eterna y es la única verdad, mientras que el pensamiento es el resultado de la conciencia. Sin embargo, los dos son inseparables. Es siendo conscientes de su diferencia y de que sin embargo ambos son uno que liberamos la conciencia de su control por la mente. El gran error es hacer del pensamiento nuestro objetivo principal. Si el momento es atemporal y sin embargo contiene todo el tiempo presente, ¿es posible contener el pasado y el futuro? La presencia consciente y atemporal es entera, completa y lo contiene todo. Esto es demasiado vasto como para pensarlo siquiera. Cuando uno entra en el portal de la hora más allá del tiempo, se tiene acceso a todos los niveles de la existencia. Esto es atestiguado por los maestros iluminados. Estoy interesado en el aspecto práctico de vivir la vida. ¿Por qué debería preocuparme por la diferencia entre pensamiento y conciencia? Depende de lo que quieras en la vida. Por favor, recuerda que si quieres paz y felicidad duradera, tienes que conocer la naturaleza de la conciencia como diferente del pensamiento. Todo el mundo quiere la felicidad, ya que es su verdadera naturaleza. La felicidad es la conciencia presencia misma. Es la verdad de ser. Si te pierdes esta gran verdad, te pierdes la vida y nunca puedes sentir la satisfacción de quien eres. Puedes tener éxito siendo moderadamente feliz con $1 millón y una confortable vida, pero ¿qué ocurre cuando lo pierdes o le sucede algo? La pérdida es la manera natural de enseñarnos lo que realmente importa, hacer frente a los temores y crecer en nuestro conocimiento de la naturaleza eterna. Si tienes esta necesidad de practicidad, lo más probable es que eres todavía joven y mundano, pero la vida tiene una manera de ponerse al día contigo, te guste o no. No podemos escapar a la verdad, que es la unidad, conciencia. Finalmente descubrirás que lo que es verdad no es una opción porque sin la verdad solo queda lo falso, el dolor, el sufrimiento, la ignorancia y las ilusiones del mundo. Sin embargo, pregúntate qué es lo que realmente quieres por encima de todo lo demás, y descubrirás que detrás de los deseos de dinero, sexo, placer y comodidad se encuentra la necesidad de sentirte feliz e internamente satisfecho. Estos dos últimos solo perdurarán cuando hay la realización de lo que eres. ¿Puedo alguna vez decir que conozco todo lo que hay que conocer sobre el pensamiento y la conciencia? Mientras seas una persona nunca puedes conocer excepto conceptualmente. Sin embargo, todavía hay la esperanza de conocer la diferencia entre el pensamiento y la conciencia como para traer paz y seguridad interior. Es con este fin que este libro se ha escrito.
Desde luego, yo no conozco todo lo que hay que conocer sobre el pensamiento y la conciencia, pero conozco lo suficiente como para haber encontrado la paz. Y, esto es lo que estoy ofreciendo. ¿Es toda la verdad la misma? Solo hay una verdad y se la conoce por muchos nombres, como Dios, Alá, Ahora, Bhagavan, mente de Buda, conciencia pura, presencia y así sucesivamente, pero es una. Todo lo demás surgió de ella. Cuando comprendes la diferencia entre el pensamiento y la conciencia, también comprendes que todo lo que ves y experimentas es divino. Justo en medio de escribir esto, recibí un correo electrónico de alguien que no me había escrito desde hace cerca de un año. Me escribió lo siguiente: ha pasado algún tiempo desde que te escribí por última vez. Las cosas se han hecho más profundas, las preguntas se han hecho más profundas, y ahora parece que solo una pregunta en este momento es la más importante. Y sé que no hay una respuesta, para la mente, a esa pregunta. La pregunta es, ¿cómo dejar que todo sea exactamente como es? Hace unos días, cuando estaba en la cama, mi cuerpo se fue a dormir, pero yo estaba muy despierto. Era capaz de dejar que todo fuera como es, incluso todo tipo de pensamiento. Solo decía a cada momento, déjalo ser. Todo quedó en silencio. Fue una experiencia muy pacífica. Fue una experiencia importante porque esta experiencia fue la respuesta a mi pregunta. En cierto modo, no había ninguna pregunta en ese momento. Por supuesto, al día siguiente, traté de revivir la experiencia, pero no pude. Es algo humillante ver que el dejar ser no es un acto, que no es algo que pueda hacer. Parece que solo puedo ser consciente, e incluso eso no es un acto. A veces también es aterrador ver cuánta de mi experiencia, creo que casi nada, estoy controlando. Y es difícil porque la mente siempre está haciendo comentarios, siempre muy ocupada, y lo que es más difícil, es muy astuta en inventar historias. Antes de darme cuenta, estoy atrapado de nuevo en la historia. Sobre todo historias de juzgarme. Estoy escribiendo esto ahora para darle cuerpo, para verlo con más claridad y poder ver a través de ello. Para ser capaz de no juzgar nada, solo dejar que sea como es. Al dejar que la mente sea como es, puede hundirse en el corazón. En el pasado tú me escribiste esto a mí, y ahora estoy empezando a entenderlo, sentir la verdad que hay detrás de esto. Es curioso, la cosa más difícil en el mundo parece ser dejarlo ser. Y, al mismo tiempo, es la cosa más sencilla del mundo. Tan simple que es incomprensible y aterrador para la mente. Estimado maestro, muchas gracias por leer esto y por las respuestas a los mensajes de correo electrónico que te he enviado. Este es un regalo extraordinario. Tus palabras encuentran su camino, que lleva algún tiempo, en mi caso, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Trato de dejar que sean. Que sean. Este correo me emocionó a pesar de que tengo varios correos electrónicos al día. Me emocionó porque él está aprendiendo a escuchar, que la conciencia es la única verdad inmutable y es el hacedor. Todo es como es porque no puede ser de otra manera. Todo lo que podemos hacer es let it be, dejar que sea. El pensamiento, por el contrario, se resiste, niega, lucha contra lo que es y quiere controlarlo. Nos mantiene atrapados en nuestro condicionamiento pasado de la forma en que deberían ser las cosas. De la forma en que esperamos que serían, sin reconocer que el pensamiento condicionado parece crear su propia realidad y apoyamos esa llamada realidad. Cada uno de nuestros deseos, pensamientos y emociones realmente crean, en nuestra mente, una realidad propia. Por lo tanto, el círculo vicioso de nuestro largo proceso en la búsqueda de la única simple verdad es este: juzgamos, comparamos y pensamos en ello según la forma en que hemos experimentado la vida, y que estaba de acuerdo con nuestro sistema de creencias. Este patrón de pensamiento es un hábito que se sigue repitiendo, generando confusión, miedo, complejidad y frustración. Este hábito puede permanecer toda una vida trayendo consigo terquedad, cinismo, un corazón cerrado y una silenciosa desesperación. Sin embargo, si persistimos en indagar y explorar lo que somos, gradualmente comienzan a suceder destellos de despertar, como en el caso del correo electrónico anterior. Finalmente descubrimos que no somos nuestros pensamientos, ellos son una respuesta condicionada. Somos la conciencia misma. Cuando nos preguntamos, ¿quién está siendo conscientes de los pensamientos?
¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Nos quedamos sin habla y es natural si somos honestos. La razón es bastante simple, no hay ninguna persona en esta conciencia ahora eterna para ver lo que es real. Cuando nos despojamos de todo, es decir, de cada pensamiento, creencia, condicionamiento del pasado e incluso de nuestras experiencias personales por un solo momento, se vislumbra, en ese único momento, que todo lo que somos es conciencia. Es tan simple como eso. Cuando nos damos cuenta de que la conciencia es todo lo que hay y que aparece como el pensamiento y el mundo que experimentamos, entonces hemos vislumbrado la diferencia entre el pensamiento y la conciencia. Hemos encontrado la libertad, la claridad y la paz. Contesté al correo electrónico anterior, y su respuesta fue la siguiente. Es maravilloso leer tu correo y leer el libro que está escribiendo, que es este. Todo llega en el momento oportuno y me ayuda a estar vigilante en discriminar entre el pensamiento y la conciencia. Esa conciencia vigilante solo es posible cuando hay suficiente confianza en las palabras del maestro. Puedo verlo claramente ahora. Me costó muchos años empezar a ver la simple verdad de lo que has escrito tan claramente en tus libros. Los hábitos de la mente son tan fuertes, sus trucos tan sutiles. Yo solía echarles la culpa, pero ahora estoy tratando de ver la mente como una cosa increíble. Esta noche, estaba mirando un pez en mi acuario. Miré muy de cerca. En la mente había pensamientos como aún no estás vigilando, estás etiquetando al pez, sientes ansiedad, sientes esto, sientes lo otro. Podía, por primera vez, ver la belleza de este pez con todos sus hermosos colores y ni siquiera juzgar al pez porque a menudo se vuelve agresivo contra otros peces cuando es la hora de comer. Sentí amor por este animal y me sentí muy cercano a él. Por supuesto, la mente llegó poco después y trató por un lado de ridiculizarlo y por otro trató de revivir la experiencia. Pero puedo ver esto ahora. No puedo evitarlo, ha sido un hábito por tan largo tiempo. Dejaré que sea. Maestro, gracias por compartir tu libro y buena suerte en terminarlo. Será una guía para el buscador sincero y me encantaría leer el resto cuando esté terminado. Puesto que somos la conciencia que tiene pensamientos, ¿por qué es necesario ver la diferencia antes de que podamos ver su unidad? Nuestro cerebro está diseñado de tal manera que prestar atención a algo automáticamente implica ignorar otra cosa. Por ejemplo, vemos las estrellas e ignoramos el espacio. Leemos este texto e ignoramos la página. Vemos la película e ignoramos la pantalla. El cerebro está construido para sobrevivir y así se crea la dualidad. Sin dualidad la creación no es posible. Por lo tanto, con el fin de ver quién es el que existe como tú, tiene que haber la claridad de conocer la diferencia entre el pensamiento y la conciencia. Los pensamientos siempre son lo primero que reciben nuestra atención y por eso los hacemos reales. Sin embargo, ¿qué es lo que ve el pensamiento? No es la conciencia. Por lo tanto, aunque el pensamiento parece venir primero, es la conciencia la que hace posible que exista un pensamiento. Cuando puedes ver la diferencia entre el pensamiento, lo que parece ser, y la conciencia, lo que es eternamente, entonces también podemos ver su unidad y descubrir el amor incondicional. El pensamiento y la conciencia siempre trabajan juntos al igual que tu cuerpo y su sombra. Uno de ellos es eterno, atemporal, y es el tú real, el otro es un pseudo yo y parece real, pero no lo es. Es esta claridad lo que es la vida despierta. Si la conciencia es completa, ¿por qué es necesario el pensamiento? La conciencia es completa y por eso contiene al pensamiento dentro de ella. La conciencia pura no necesita otra cosa que sí misma para ser lo que es. No necesita un objeto fuera de sí misma para ser consciente. La conciencia es tanto el sujeto como el objeto. Es como tu cuerpo creando una sombra a donde quiera que vaya. La sombra se crea automáticamente. El pensamiento es una consecuencia natural de ser consciente. Cuando vemos el pensamiento como lo que es, descubrimos que no somos un objeto, sino que solo lo parecemos. Sin embargo, el estado inconsciente hace que el pensamiento parezca real, y es entonces cuando comienza el peligro. Cada vez que nos identificamos con un pensamiento, creamos un pensador de ese pensamiento. Este pensador crea su propia pseudo-realidad y luego nos preguntamos por qué sufrimos.
El sufrimiento y la identificación con el pensamiento son sinónimos. Sin embargo, tú no puedes desidentificarte del pensamiento, pero puedes distinguir el pensamiento de la conciencia. El pensamiento y la conciencia viven juntos como el cielo y las nubes, pero sin embargo son diferentes. Las nubes van y vienen, se vuelven más oscuras o más claras, y con frecuencia bloquean la luz del sol. ¿Pero hay algo que realmente esté sucediendo? ¿Han aniquilado las nubes realmente al sol o simplemente lo han bloqueado temporalmente? Cuando algo sucede, solo por un corto tiempo, nos referimos a ello como nada sucede. El pensamiento crea el mundo que experimentamos. Por ejemplo, todo el mundo ve la misma luna, pero cada uno la ve de acuerdo con sus conceptos, creencias, sentimientos y condicionamiento. Si algo se ve como realmente es, pierde su tangibilidad y solidez, entonces es visto como energía. Bhagavan Ramana Maharshi dice que solo hay el sí mismo, self. ¿Es el sí mismo la conciencia pura? ¿Sí? La conciencia es autoluminosa, self-luminous. Es autosostenible, self-sustaining, autoconsciente, self-aware. Cuando usamos el lenguaje para describir al sí mismo, tendemos a dividirlo en sujeto/objeto, conciencia/pensamiento, el creador y la creación, la conciencia y su contenido, el pensamiento. El sí mismo está produciendo, observando y apareciéndose como el drama cósmico de la vida diaria, al igual que un soñador produce, observa y aparece en el sueño. Una vez que vemos la diferencia entre el pensamiento y la conciencia, también vemos su inseparabilidad, su unidad y, como resultado, vemos claramente lo que es real y duradero y lo que parece como real y temporal. Es todo un juego divino. ¿Qué hace que el sí mismo aparezca como muchos objetos diferentes? El sí mismo disfruta experimentando, ya que su naturaleza es disfrutar, reír, la alegría, la felicidad y la creatividad. El sí mismo es auto-originario, self-originating. En otras palabras, es sin causa, no nacido, no ha tenido principio y no conoce el fin. Su naturaleza es conciencia conocida como presencia. Puedes ver esto cuando estás totalmente vacío durante unos momentos y todo lo que ves es este espacio consciente sin límites. Es lo que eres. El cuerpo es una apariencia de este sí mismo, al igual que el océano es uno y sin embargo crea miles de olas en su superficie. Se perpetúa a sí mismo, self-perpetuating. Cada objeto vivo tiene esta autoexpresión, self-expression, conocida como libertad, y es por esto que el control se convierte en una fuerza tan mala. Del mismo modo, cuando nos identificamos con el pensamiento, impresiones de la conciencia, hay una pérdida de memoria de nuestra verdadera naturaleza y nos sentimos perdidos. En esta sensación de pérdida creamos la necesidad de poder y control para afirmar nuestra persona, máscara, limitada. Y es por eso que tenemos guerras, violencia, crimen y corrupción. Todo eso se deriva de una sensación de falta, algo falta, no soy suficientemente bueno, hay algo malo en mí, necesito ser alguien especial. La falta crea la necesidad de tener, de poseer, de adueñarse, el control y las adicciones. Uno puede preguntarse, ¿por qué el sí mismo crea el sufrimiento y la guerra cuando su naturaleza es el amor? Somos este sí mismo y nunca hemos sido otra cosa. Otro regalo glorioso dado a todos los seres humanos es la voluntad de ver o no ver. Podemos ver que somos el sí mismo y automáticamente perdonar cada pensamiento y emoción, o podemos identificarnos con ello como lo que somos. Pero de nuevo, ¿estamos realmente sufriendo o creyendo que lo estamos por nuestra identificación? Este es el misterio y la maravilla de ser Dios y no saberlo, o saberlo. Tú eres el sí mismo y todo está bien. ¿Imaginas el alivio y la libertad cuando finalmente despertemos a lo que es verdadero y duradero? Dices que la diferencia entre la conciencia y el pensamiento es la misma diferencia que entre el ahora y el tiempo y entre humano y ser. ¿Puedes explicarlo? Solo las palabras y etiquetas son diferentes, pero son una y la misma cosa. Tú eres un ser humano y todo el mundo en la Tierra lo sabe, sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que ambos son diversos y sin embargo su integración es el despertar. El ser humano es siempre un proceso de llegar a ser y nunca llega. Nunca llega a ninguna parte, ya que nunca está satisfecho y siempre quiere más y más.
¿Has conocido alguna vez a un multimillonario que estuviera en paz y plenamente satisfecho y feliz? La naturaleza del ser humano es buscar, desear, anhelar, esperar, querer, ansiar y pensar en ello. El humano, cuando no ha despertado al ser, vive en una continua niebla inconsciente expresada como miedo, miedo a morir, miedo a envejecer, miedo a ser pobre, miedo a lo desconocido y siempre tratando de mejorar, superar, luchar y buscar nuevas respuestas y formas de ser mejor. Y ahora, aquí está la gran paradoja, que toda esta búsqueda y lucha y sufrimiento es para una sola cosa: ser. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que siempre quisimos en nuestra búsqueda de poder y de control no era dinero o ganancias materiales o incluso la seguridad, sino ser, sufrimos un shock, a veces una literal sacudida de todas nuestras creencias y luego seguido por su realización y paz. A menudo hay que enfrentarse a la muerte antes de empezar a ver lo que en realidad es obvio. He leído muy a menudo en las enseñanzas orientales que hay que matar al ego para encontrar la paz duradera y la autorrealización. ¿Es así como funciona? Tenemos que entender lo que significa matar el ego, ya que todo es solo un juego de palabras, porque no hay ego al que matar, sino una imagen de uno mismo, el inconsciente Satanás. Además, si hubiera que matar al ego, ¿quién lo haría? ¿Crees que el ego puede matarse a sí mismo? El ser no mata nada simplemente porque no ve ningún opuesto, y por tanto no ve lo malo, lo negativo, o el miedo. Todo este miedo ha sido inventado por el lado humano tratando de proteger, defender y mantener su imagen ilusoria, porque es todo lo que conoce. Tu verdadera naturaleza es ser y por lo tanto tú eres la belleza, el amor, la paz, la alegría y la gloria aquí y ahora, incluso mientras lees esto. Sin embargo, todo lo que se necesita es una sola duda y se crea una niebla. En nuestro proceso de crecimiento no aprendemos nada, no alcanzamos nada y no superamos nada, nos limitamos a ver claramente que todo es aquí y ahora siempre. No hay otro ahora. Siempre es ahora. Por lo tanto no aprendemos nada, sino que simplemente quitamos la niebla de nuestros ojos y despertamos a lo que es obvio. El tiempo existe solo para la parte humana de nosotros y es una verdad relativa. La verdad es ahora y es atemporal. Por favor, acláreme algo: si el ahora es todo lo que hay y estoy empezando a verlo, ¿no está el recuerdo del ayer y la esperanza en el mañana también sucediendo ahora? Parece que sí, pero no. En el momento que piensas en el pasado o en el futuro estás en el tiempo presente. En el presente puedes vivir en el pasado, en tu mente, completamente, y eso es lo que es el sufrimiento emocional. Sin embargo, el ahora no es el momento presente, sino su contenedor. Por ejemplo, todo lo que experimentas ocurre siempre en el momento presente. Este momento presente solo ocurre porque hay un contenedor que puede contener todo y es llamado el ahora atemporal. En este ahora más allá del tiempo, que es lo que es el amor, todo es uno, ya sea que ocurra en Vancouver o en la luna, el ahora lo contiene todo. Por favor, reflexiona sobre esto. Me gustaría volver a lo que le pregunté antes sobre matar el ego. Por tanto, si el ego es una ilusión, el yo, entonces ¿por qué no puedo experimentar la maravilla y la gloria de la que estás hablando? Solo porque algo sea una ilusión no quiere decir que no creas en ello. El poder de un mago no es solo sus trucos, sino su poder para hacer que la ilusión parezca real. Nunca revelará su secreto porque en el momento en que conozcas la verdad ya no hay ilusión y el mago ha perdido su medio de vida. Del mismo modo, en el momento que vemos claramente que el ego es una ilusión, y honestamente vemos la ilusión, entonces ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Por lo tanto, ya no estamos sujetos a ser víctimas. Para ver el ego por lo que es se requiere la disposición honesta para mirar, escuchar, que todo lo que sucede en el tiempo es relativo a nuestro sistema de creencias y no es la realidad. Puesto que el humano y el ser son realmente uno, entonces no puedo vivir la vida humana, mientras sé que yo soy un ser. Si sabes totalmente que eres un ser, entonces no hay nadie que pueda decir, no puedo vivir la vida humana. Solo hay el ser representando el rol humano. Sabiendo que primero eres un ser, puedes actuar completamente como humano en tu vida diaria en todos los sentidos, como la expresión, la sexualidad y las aparentes subidas y bajadas emocionales, pero la verdad es que estás siendo vivido y has encontrado la paz. Ves claramente el sueño. La integración de humano y ser es el matrimonio ideal de la felicidad, la paz y la plenitud.
Esto también significa esa aceptación total de tu humanidad tal como se presenta. ¿Puedes trazar el camino, hacerme un mapa, para vivir la vida espiritual? Ni siquiera se me ocurriría darte un mapa de este tipo. El mapa no es el territorio, al igual que las palabras aquí en el texto no son la verdad. Ellas son punteros y todavía tienes que investigar por ti mismo. No hay ningún mapa, ni camino o ruta específica que se debas tomar, excepto escuchar tu propio corazón. No escuches a nadie excepto para sentirlo en tu corazón y ver sus posibilidades. Mantente abierto en tu corazón y escucha. Tu propio camino se mostrará con claridad cuando eres sincero al confiar en el ser. No hay un camino que ya esté trazado, por no hablar de un mapa que describa la ruta. La ruta en sí se hace con el presente andar. Me siento confundido cuando leí el material sobre la hora y el tiempo sin un objetivo específico o guía que seguir. Parece todo tan vago. Puedo entender completamente tus sentimientos porque yo también lo he sentido, de hecho, no conozco a nadie que no haya sentido lo mismo. Todo es parte del viaje. La vía directa es la experiencia de dejar ir, soltar, abandonar radicalmente cualquier identificación con saber cualquier cosa. Ser significa aceptación, amor, aquí ahora, silencio, mente vacía, dejar ir, rendirse, escuchar. Es la forma de ver que todo el miedo, la niebla, la ansiedad, la infelicidad y el sufrimiento es una guía hacia tu forma de pensar. Escucha tu diálogo interno, lo que te cuentas a ti mismo como verdad, y comenzarás a ver claramente lo hipnotizado que estás. Después de todo, el mundo que experimentas está todo en tu mente, esto es un hecho que tiene que ser aceptado para que la paz sea experimentada. Yo sé que la aceptación es esencial y mi pregunta puede parecer tonta, pero si he de ser sincero contigo tengo que decir, no sé cómo aceptar. La palabra aceptación es muy poderosa y tu pregunta es honesta y bastante bella. La aceptación es la muerte del ego puesto que el ego se nutre de la resistencia, la lucha, la negación y la huida, ya que estas son las formas que utiliza el ego, que nunca funcionan sino que traen un mayor sufrimiento. La aceptación no es algo que el ego, yo, quiere hacer y por eso recurre a la ira, control. Por lo tanto, ¿puedes aceptarte a ti mismo mientras experimentas el ego? Por supuesto que no, sin embargo, puedes seguir los pasos descritos en este libro. En el momento que eres consciente de algo incómodo, como miedo, culpa, vergüenza, o incluso apego, haz una pausa por un momento y reconoce la sensación en tu cuerpo. Toma una respiración profunda y luego visualiza cómo se vería este sentimiento en tu cuerpo, o qué color emana. No lo etiquetes como miedo o ansiedad, etc., entonces permanece con la sensación y si se empieza a formar una historia alrededor de ello como, podría haberle golpeado en la cara, o me pregunto qué va a pasar a partir de ahora, etc., entonces sé consciente de ella y vuelve a escuchar la sensación en el cuerpo hasta que se mueva y cambie a una sensación neutra. Esto es muy poderoso y el ego empezará a morir a partir de este sencillo proceso. Cuando Jesús dijo, no te preocupes del mañana, deja que el mañana cuide de sí mismo. ¿No estaba diciendo lo mismo que estar aquí y ahora? Sí, pero él estaba diciendo mucho más. Cuando nos centramos en el momento presente, también estamos creando soluciones para todo lo que nos está afligiendo en el momento simplemente no preocupándonos por ello. Cuando nos preocupamos, bloqueamos nuestra escucha, receptividad, nuestra sintonización con el universo y perdemos nuestro equilibrio, es decir, dejamos de estar sincronizados con el flujo del universo. Cuando conscientemente aceptamos lo que está en el ahora, también estamos creando un flujo de abundancia, de lo que sea necesario como dinero, soluciones, respuestas o lo que sea. Cada vez que aceptamos una experiencia dolorosa y confiamos en que todo va a salir bien, entonces saldrá bien tan inevitablemente como que el sol sale al amanecer. ¿No está el mundo que experimentamos de acuerdo a cómo lo hemos creado? Exactamente. El viaje es una experiencia creativa y sigue la ley de la atracción, que es la poderosa ley de la mente, pensamiento. Cuando no conocemos la diferencia entre el pensamiento y la conciencia aún creamos, sin embargo, es una creación inconsciente basada en creencias condicionadas y así es como la separación crea conflicto, lucha, guerra, dolor e ignorancia. Cuando, por el contrario, conocemos la diferencia entre el pensamiento y la conciencia, creamos un paraíso sin esfuerzo.
A medida que aprendemos a escuchar a través de la conciencia de presencia, ya no estamos sujetos a las circunstancias ni a la forma en que la gente piensa. Por ejemplo, si alguien está enojado contigo, donde antes podría haberte arruinado el día, ahora, a través de ver lo que está sucediendo realmente, tienes compasión y comprensión. Cuando vemos claramente la diferencia entre el pensamiento y la conciencia, también vemos el proceso creativo y cómo la unidad, el pensamiento y la conciencia como uno, crea el mundo que experimentamos momento a momento. No es bueno ni malo, todo se mueve de acuerdo a la unidad. La unidad es el amor incondicional.